Sí, doctor, está en la escuela todavía. No, estoy aquí en tu casa. Lo que pasa es que vino a visitarme una amiga que teníamos años que no nos veíamos. Y ahorita de rapidito la tuve que saludar porque ya tenía muchos años que no la veía y me dio mucho gusto verla. Ay, qué bueno. Siempre es bonito, ¿verdad? Que Sí, reencontrarse con los amigos. sí, sí, sí. Pues a ver si yo pienso que este tema les va a interesar mucho, sobre todo a los maestros, porque es un tema coyuntural, por lo que estamos viviendo ahorita, sobre todo por la previo inicio del ciclo escolar y todo lo que conlleva, ¿no? Sí, y con todo esto, pues los cambios que están existiendo, pues también siempre todos los cambios nos hacen sentir de pronto estresados, de pronto pues son cosas nuevas que hay que empezar a revisar y a dominar y siempre existe esa parte, ¿no? Ujú. Del docente, de qué va a pasar, si esto va a funcionar, si no, pero creo que es algo común. Usted, bueno, yo he visto varias reformas, no tantas, pero sí me han tocado algunas, y siempre como que son las cuestiones, ¿no? Que de pronto no le tenemos confianza a lo nuevo y pensamos que lo anterior está mejor, Sí. muchas situaciones. Sí, 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 y yo creo que yo he vivido más reformas que tú, Diana, pero tienes mucha razón. Todas las reformas, entre comillas, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Hay que tratar de sacar siempre lo mejor. Y a partir de ahí, pues entender y comprender las nuevas políticas para no quejarnos y estar en mejores posibilidades de sacarle provecho, ¿no?, a nuestras prácticas educativas. Sí, pues finalmente es con lo que tenemos que trabajar, ¿verdad? Sí, son nuestros insumos y nuestros referentes curriculares que nos orientan nuestra práctica. ¿Y cómo ha estado, doctor? Pues en lo general muy bien, muy bien, muy bien, con mucho ánimo y con mucho optimismo, porque pues cada ciclo escolar, cada año, hacemos nuevos retos de carácter académico. Y en lo personal, pues siempre he estado en los últimos años muy contento, muy alegre, muy feliz por proyectos que uno está realizando. Bueno, ya no son proyectos, sino son realidades y hay que hacer muchas cosas para que se consoliden y sigan desarrollándose situaciones que uno anhela, ¿no? Sí, son cosas que, como dice, lo mantienen motivado. Sí. Lo vi en que lo etiquetaron en una publicación de un postdoctorado, donde Sí, le agradecían y todo, y creo que también esas son cosas muy bonitas, ¿verdad? De este trabajo que realiza, ese agradecimiento, el reconocimiento, el poder impulsar a otros a continuar con su formación académica y sembrarles esa semillita de continuar realizando proyectos, investigación. sí, fíjate que hemos tenido la fortuna, igual que tú seguramente, desde tu ámbito de participación como maestra investigadora, siempre hay muchas satisfacciones el hecho de ver a nuestros estudiantes en su formación inicial y después verlos en una formación continua que no dejan de confiar en uno y estar allí en el momento pues oportuno, preciso para darles la mano y guiarlos y que ellos sigan adelante, porque finalmente ellos son los que nos van a anteceder. Sí, y sin lugar a dudas se guarda ese cariño y me imagino que pues aparte de la forma de ser de usted que ya tiene muy desarrollada esa parte humana, pues el cariño que va guardando, ¿no? Que va acumulando de todas las personas que tocan su vida de alguna manera. No, sí, sí, yo siempre les digo a mis alumnos que cuiden mucho esos ángulos de su persona, de su ser, ¿verdad?, antes de cualquier otra cosa, para que pues tengan un buen impacto en la sociedad y en donde quiera que estén. Sí, claro. Pues ya son las 8, doctor. Sí, Ya tengo adelante. aquí también lista. eh, listo. Entonces, pues apagamos el micrófono y nos vamos a la transmisión.
noches, les damos la bienvenida a esta transmisión de PSG Educación, que este proyecto está enmarcado dentro de una investigación que estamos realizando, Sisimás y Ciencia y Ciberciencia de la Ciudadanía para científicos, docentes y sociedad en general. El proyecto es impulsado por el doctor Rosello Ortega, a quien enviamos un cariñoso saludo, y la doctora Pate Serna, a quien también le enviamos todo nuestro cariño. Y el día de hoy somos muy afortunados porque está nuevamente participando con nosotros con una conferencia el doctor Fernando Vázquez García, y para quienes no tienen la fortuna de conocerlo, les voy a platicar acerca de su trayectoria profesional. Él es profesor de educación primaria, licenciado en educación primaria, licenciado en ciencias naturales, tiene una maestría en pedagogía, otra en diseño curricular, una más en docencia, además de un doctorado en educación, un doctorado en educación superior, un doctorado en modelos didácticos y otro en educación holista. Asimismo, un postdoctorado en educación holista. Dentro de su experiencia profesional, él ha sido profesor frente a grupos de primaria, profesor también frente a grupos de educación secundaria, educación media superior, posgrado en maestrías, doctorado y postdoctorado, coordinador en áreas sustantivas en docencia e investigación, director de 2 escuelas normales en el estado de Michoacán y asesor metodológico en investigación. Actualmente es profesor investigador frente a grupo en programas de ciencias en la Escuela Normal Superior de Michoacán, asesor metodológico en investigaciones con estudiantes de la misma institución y director general del Instituto Pedagógico Juan Amos Comín. Dentro de su producción más relevante, él cuenta con diversas publicaciones en revistas indexadas, publicación de 3 libros en colectivo con el cuerpo académico de la Escuela Normal Superior de Michoacán, y ha publicado 2 libros de manera individual. Uno es El aprendizaje consciente, atención plena y el diálogo holista en la formación inicial en 2018, y el siguiente es La educación holista e integral en 2021, que pueden adquirir en Amazon. Y el día de hoy va a abordar un tema muy interesante y aparte muy actual, que es los retos y desafíos del docente ante el modelo educativo 2022. Bienvenido, doctor, muchas gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias, Diana, por invitarnos nuevamente al estar aquí con todos ustedes, a nuestro amigo Rosello y a nuestra amiga Pati Serna, que nos han invitado para estar nuevamente con ustedes y pues charlar, dialogar sobre un tema coyuntural en términos de estos retos y desafíos que se nos enfrentan en este momento histórico a todos los docentes, a los estudiantes, en especial los estudiantes del esquema de educación básica. Pero vamos a centrar la atención el día de hoy para charlar con ustedes sobre esos retos y desafíos que debemos de tener nosotros los educadores para enfrentar este nuevo modelo educativo del 2022 que el próximo año se estará llevando a cabo desde una perspectiva de pilotaje y que seguramente en el trayecto de los años se estará consolidando y que tendríamos todos nosotros la oportunidad de irnos preparando, preparando en este tránsito de este ciclo escolar 2022-2023, el cual nos pueda permitir a cada uno de nosotros ubicarnos en la perspectiva paradigmática, epistemológica, pedagógica, didáctica, curricular, que nos pueda orientar y nos dé dirección heurística en el proceder que vamos a tener dentro de muy poco. Antes que nada, yo les quisiera decir que no nos debemos de preocupar porque todavía no está y que habrá que esperar, a menos que nuestras escuelas sean motivo de ser pilotos para que se pueda
llevar a cabo en los primeros grados en el esquema de educación básica, en lo que tiene que ver con preescolar, con la cuestión inicial, perdón, el nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria. En ese sentido, entonces, voy a tratar de manera muy general, darles algunos insumos de cómo podemos nosotros enfrentar estos retos, estos dilemas, ¿sí? Que tendríamos que tener y que tenemos que empezar a trabajar. Voy a pasar, si me lo permiten, unas diapositivas para que ustedes puedan de alguna manera ser más, digamos, ilustrativo y didáctico lo que vamos a compartir. Bueno, ustedes me comentan si ya estarán por ahí viendo las diapositivas. Ya lo estamos viendo, doctor. Perfecto, entonces vamos a ver cuáles son esos retos y desafíos después de contextualizarles esto que me parece importante ante el nuevo modelo educativo 2022 que está focalizado en la nueva escuela mexicana. Bueno, pues ante todo tenemos algo importante, algo interesante que debemos de rescatar en el sentido de que vamos a ahora priorizar, fíjense bien, vamos a priorizar ahora la comunidad, ¿sí? Vamos a hacer un salto cualitativo en la orientación del sentido del aprendizaje que se ha venido llevando hasta estos momentos, cuando hemos puesto en el centro de la formación y el desarrollo de la personalidad del sujeto en términos de los aprendizajes claves, con todo un sustento y un fundamento que va orientado a las competencias y que bueno, ahora nos va a permitir poner en el centro la comunidad. Se trata entonces ahora de ver la comunidad como una categoría central en el desarrollo curricular que vamos a tener dentro de muy poco. Yo entonces, como reto y desafío, quisiera compartir con todos ustedes el hecho de que podamos hacer ese cambio de paradigma que en estos momentos necesitamos, y que si algunos de ustedes todavía seguimos con paradigmas cartesianos, newtonianos, relativistas, llevando a cabo nuestras prácticas docentes, y bueno, más aún si ya nos hemos consolidado con un trabajo curricular basado en competencias y poniendo en el centro los aprendizajes claves, bueno, pues en estos momentos tenemos que recuperar el paradigma de la complejidad, que ya en una de las conferencias mi colega, mi amiga Patti Serna, muy puntualmente nos dio toda esa visión de todas esas teorías que son necesarias para poder explicar y comprender coyunturalmente este momento histórico del siglo XXI que estamos viviendo, y por ende esto cómo está impactando en el fenómeno educativo. Eso hace entonces que en este tiempo tenemos la oportunidad de revisar qué nos dice esa complejidad en términos de su racionalidad, ¿sí? Es decir, vayamos entendiendo qué se entiende por totalidad, qué se entiende por integralidad, qué se entiende por lo sintético, lo logramático, etcétera, porque solamente de esa manera podríamos nosotros avanzar en ese reto que nos impone esta nueva visión de la educación, porque hablar de comunidad es hablar de valores, hablar de principios, hablar de aspectos importantes que tienen que ver con la interculturalidad, con lenguaje, con símbolos, es decir, con toda una gran diversidad que existe en cada una de las culturas que se encuentran circunscritas en los ámbitos de participación, donde cada uno de ustedes y su servidor estamos transitando en ese ir y venir de la práctica educativa, de la práctica docente y de nuestro proceso de la enseñanza y de nuestro proceso del aprendizaje.
Por tal motivo, entonces, necesitamos como reto y desafío aventurarnos a descubrir estas nuevas formas de pensamiento, ¿sí? Que yo en lo particular podríamos decir, como lo hemos señalado en otras ocasiones, ya no son nuevas formas de pensamiento porque ya están aquí. Tenemos que entonces entender que la visión, la focalización de la comprensión de la realidad debe ser otra, no debe ser lineal, no debe ser mecanicista, no debe ser unilateral, no debe ser pragmática, debe de ser una visión de pensamiento global, en donde la parte es el todo y todo es la parte, en donde pongamos también esa visión holística para poder entendernos como seres humanos, que evolucionamos, trascendemos y que somos capaces de poder entender al otro, ¿sí? A los otros y a todos nosotros. Eso es muy importante, entonces, posicionarnos en ello, porque sabemos que siempre la contradicción va a ser una constante histórica que nos va a permitir evolucionar y transformar nuestras realidades. De eso entonces se trata estos nuevos retos y desafíos que no debemos de dejar de lado. Si podríamos nosotros recuperar estos planteamientos filosóficos y epistemológicos que también quisiera subrayar aquí, y también decir que ya no es nuevo y porque ya también mis colegas lo han mencionado, que detrás de esta nueva visión del modelo educativo que vamos a tener ya en puerta, tenemos algo interesante que tendríamos que reconocer y que tenemos una mirada de una epistemología del sur que nos va a posicionar en este nuevo entendimiento curricular, en este nuevo proceder y de desarrollo en el ámbito de nuestra participación como docentes para acercar a nuestros estudiantes a estos niveles de comprensión. Esto entonces nos permite llegar a ese reto y a ese desafío de ponernos a pensar que qué bueno que hubo a alguien que se preocupó por esa apertura y esa coyuntura epistémica de poder recuperar los planteamientos de esta epistemología del sur y dejar de lado, ¿sí?, esa prioridad que teníamos en otros modelos educativos que hemos revisado o que hemos interactuado con ellos, etcétera. Por poner ejemplos, en los últimos modelos hemos trabajado mucho en el plan 2011, en el modelo 2011 y ahora actualmente en el modelo educativo del 2017. Y bueno, si se fijan, esos modelos están basados desde una perspectiva epistémica de la epistemología occidental. Fíjense entonces que eso es algo bueno, es algo importante, interesante, porque la epistemología del sur abre sus ojos a la América Latina, a esas regiones, a esos lugares, a esos espacios, ¿sí?, donde hay cultura, donde hay toda una gama de posibilidades de entendimiento de carácter ecopedagógico que se relaciona más con nuestra identidad y nuestra pertenencia, ¿sí?, con los que estamos dentro de esta epistemología del sur, como es el caso de nuestro país, México, y que seguramente va a entrelazar o ya entrelazó o ya han compartido escenarios epistémicos en cualquier foro o escenario algunos colegas o intelectuales orgánicos que seguramente han compartido experiencia con gente de Uruguay, de Bolivia, de Venezuela, de Brasil, etc. Entonces eso es lo rico de nuestro futuro o próximo plan o modelo educativo 2022 y que va a centrar más su atención en esa educación básica en términos de lo inicial, lo preescolar, lo primaria y lo de secundaria. Entonces esto hace entonces que volvamos a retomar y a reiterar que la comunidad va a ser el centro del trabajo curricular que vamos a llevar a cabo,
en donde no le vamos a dar prioridad ni importancia a la clasificación, a la selección, al poder, al quien tiene más, etcétera. Todos nuestros alumnos, todos nosotros como colegas, como profesores, tenemos que empezar a vernos como un todo, en donde una persona, un ser humano es importante porque se relaciona con todos y todos nos relacionamos con él. Y en esa relación sintagmática, digo yo, en el sentido de lo que podemos potenciar desde el centro escolar, yo ya ni siquiera le llamaría escuela, sino desde el centro o la comunidad escolar, porque hay que reconocer que la comunidad de aprendizaje, sobre todo profesional, en el caso de nosotros, vamos a tener esa oportunidad de poder compartir saberes, experiencia, conocimientos, capacidades, destrezas, habilidades, potencialidades que nos van a poder permitir relacionarnos con mayor facilidad, siempre y cuando pongamos énfasis en los siguientes retos y dilemas que tendríamos que pasar. Es decir, tenemos en esto reconocer que para poder llegar a estos niveles de comprensión y entendimiento, vayámonos preparando, ¿sí?, en el sentido de la condición humana. Trabajemos más ese desarrollo humano integral que poseemos y que está en cada uno de nosotros. Por poner algunos ejemplos, necesitamos prepararnos, ¿sí?, en el sentido de trabajar mucho más esa parte del yo superior, esa parte en la cual nosotros como seres humanos debemos de reconocernos que tenemos aptitudes de inteligencia superior, que podemos integrarla, compartirla con nuestros semejantes, con mis compañeros de trabajo, ¿sí?, con mis directivos, con mis supervisores, con nuestros jefes de sector y evidentemente lo más importante con nuestros estudiantes, con nuestros padres de familia, con la sociedad en general. Si vemos esta perspectiva de desarrollo humano, trabajándola desde ahora, y que seguramente también quiero pensar que muchos de ustedes ya lo están haciendo, eso hace entonces que sea más fácil este tránsito de comprensión de este modelo actual que tenemos para poder hacer el tránsito hacia este modelo 2022 y podemos hacer grandes cosas en nuestra actividad profesional. Es decir, tenemos que trabajar más esa personalidad que tenemos. Vamos a mejorar esa parte del ser, esa parte que muchas veces no vemos, pero la sentimos porque ahí se encuentran las emociones, se encuentra nuestra espiritualidad, se encuentra todo ese conjunto de saberes y experiencias que ayudarán en este tránsito que vamos a tener de ciclo escolar 22-23 para ir proyectándonos hacia el nuevo modelo educativo. Si hacemos eso, entonces se nos va a facilitar. Por otro lado, también, otro reto que tenemos, es evidente que tenemos que ser muy estudiosos, tenemos que acercarnos a estos entendimientos de realidades de complejidad, ¿sí?, de realidades ecopedagógicas, de realidades de pedagogías más orientadas hacia el amor universal, hacia la pedagogía de la ternura, a esas pedagogías que favorezcan, por ejemplo, el diálogo, porque el diálogo va a ser nuclear, como dice algunas líneas ya generales que están advirtiendo, porque el diálogo nos va a poder permitir relacionarnos con más facilidad, dejar de lado esa comunicación de luchar por ganar una posición, por tener la razón unos que otros. No se trata de eso, se trata de irnos preparando en esas relaciones de diálogo consensuado, ese diálogo que sea participativo, en el tenor de esos principios que se unen a la participación, como es la inclusión, como es la equidad, entre otros. Y eso entonces va a ser grandioso, maravilloso,
porque vamos a hacer esto todavía mucho más accesible, asequible, es decir, simple y sencillo, para que cuando se vengan todos estos cambios sea como una inercia en la cual sea fácil de podernos integrar. Si nosotros seguimos, que no lo recomiendo, si nosotros seguimos en este ciclo escolar no evolucionando ni desarrollándonos hacia este escenario tendencial que en proyección vamos a tener dentro de muy poco, nos vamos a perder. Necesitamos, ¿sí?, en este ciclo escolar abonar a estos retos y a estos dilemas y a estos alcances que comento para que nos vayamos preparando en todos los órdenes, en todos los sentidos. Y si decimos en todos los órdenes, en todos los sentidos y en todas las áreas, yo siempre recomiendo, ¿sí?, que debemos buscar siempre esa categoría de la integralidad en donde cada uno de nosotros, si nos preparamos, digamos, a través del conocimiento, a través de todo lo que estamos viviendo en términos de teorías, en términos de categorías, de conceptos que subyacen y emergen en esta nueva realidad y que seguramente vamos a tener que estar trabajando de manera permanente en nuestro modelo educativo 2022 cuando lo estemos llevando a cabo, entonces lo tenemos que relacionar sintagmáticamente con la parte física. También es algo importante que también siempre pongo sobre la mesa analógicamente, el decir que si tengo salud mental, entonces voy a tener que cuidarme y tener una salud física que me pueda permitir disfrutar más la vida, porque me estoy cuidando a través de una salud alimenticia en donde estoy comiendo bien, con esos nutrientes que me pueden ayudar, que me pueden favorecer, para estar relacionándonos con la parte intelectual cognitiva y de manera también interconectada esas dos áreas con la parte emocional. Efectivamente, la parte emocional es fundamental y es esencial porque es allí donde esas emociones, esas habilidades emocionales, porque también ahora le llamamos, o habilidades socioemocionales, también nosotros debemos de trabajarla. Comentábamos en este día que iniciamos este taller de intensivo de consejo técnico escolar en nuestro centro escolar, precisamente la importancia de cómo estarnos preparando en estas tres áreas importantes de conocimiento para poder enfrentar con mejores perspectivas y posibilidades de éxito un futuro prometedor cuando estemos trabajando de lleno con el modelo educativo 2022. Entonces, si es así, vamos a ir entendiendo poco a poco que no podemos estar aislados, que no podemos trabajar al margen de esas relaciones empáticas, interpersonales y transpersonales que nos obliga responsablemente a trabajar en comunidad. De tal forma que entonces poner en el centro, y puntualizo esto como este reto que vamos a tener nosotros los docentes, poner en el centro el trabajo comunitario de los aprendizajes, en donde ustedes como maestros, como profesores, educadores, docentes, estemos cercano a esa intimidad de las relaciones colectivas, comunales con nuestros estudiantes, podemos sacar de mejor manera cualquier dilema, cualquier problema o cualquier situación de aprendizaje que nos pueda poner el reto ante la vida y ante la cuestión académica. Entonces, esto, con esa condición humana integral que es el amor, por ejemplo, ese amor no romántico, sino ese amor universal por lo que somos y lo que representamos en la relación que tenemos con la comunidad, con el planeta y con el cosmos, vendrá entonces a favorecer y a facilitar un trabajo de ambiente de aprendizaje más armonioso, más de confianza, más de horizontalidad. Y bueno, este ciclo escolar 22-23 que estaremos todavía trabajando para seguir mejorando ese proyecto escolar de manera continua, pues ayudará muchísimo
a irnos acercando a esta perspectiva que va a tener este modelo educativo 2022. Ahora bien, si nosotros entonces vemos que si en el centro se encuentra la comunidad, es porque rescatamos, ¿sí?, todo eso que tiene que ver con lo intercultural, con esas situaciones de valores, de principios, en donde vamos a tener la fortuna de trabajar proyectos, ¿verdad? Ya no vamos a llevar a cabo trabajos aislados académicamente, sino vamos a trabajar proyectos que van todo a girar en torno a la comunidad, y que si entendemos la comunidad bajo esta perspectiva, entonces vamos a mejorar mucho más ese entendimiento, con lo que ahora el modelo educativo 2022 nos va a llevar hacia la comprensión, el conocimiento, comprensión de los campos formativos. Si ustedes se fijan en esta imagen, sobre todo en el esquema que tenemos cargado a su lado derecho, en perspectiva como yo lo veo, allí vamos a darnos cuenta que esos 4 campos formativos tienen que ver con los saberes y ese pensamiento científico. Ese es un campo formativo que estaremos trabajando. Otro hablará de la ética, la naturaleza y la sociedad. Otro campo hablará de lo humano y lo comunitario. Y finalmente el campo formativo de lenguajes. Y estos campos formativos a la vez se estarán derivando en 7 ejes fundamentales que ayudarán al cumplimiento de ese aprendizaje para la vida. Ya no vamos a ver ese aprendizaje clave como el modelo que todavía este ciclo escolar estaremos trabajando, sino ahora vamos a ver ese aprendizaje para la vida, porque es más significativo para los estudiantes. Y ese es otro aspecto, elemento importante que quiero subrayar aquí, porque el reto que vamos a tener es dejar de lado, ¿sí?, el aprendizaje desde la focalización que estamos haciendo en términos individuales, ¿sí? Vamos ahora a ver que sí es importante el aprendizaje, pero un aprendizaje en el cual, con la ayuda de todos, ¿sí?, vamos a lograr que ese aprendizaje, en términos de la preparación que vayan teniendo los estudiantes, logren finalmente, cuando pasen de fase a fase, que ya más adelante explicaré algunas situaciones nada más en lo general, veremos cómo ese perfil global de egreso permitirá entonces, desde esa perspectiva de totalidad y de globalidad y de integralidad, ¿sí?, trabajar esos 7 rasgos fundamentales que seguramente vamos a ver en el modelo educativo 2022, para que afiancemos de alguna forma, ¿sí?, esos aprendizajes para la vida. Porque finalmente el estudiante que el día de mañana, ¿sí?, va a ser un profesionista o va a tener un buen oficio, le va a ayudar para poder ver su realidad con otra perspectiva de ámbito de participación, a ser creativo, a ser innovador, ¿sí?, a ser transformador, a generar el cambio, que finalmente ese es el último fin que tendrá este modelo educativo 2022, y que suena todo esto a lo mejor un tanto utópico, pero también las utopías son posibles. Si lo vemos desde una racionalidad epistémica más allá de segundo grado, nos podemos dar cuenta que es posible. Entonces, el reto y el dilema que tenemos hoy día es precisamente que en el aquí, en el hoy y en el presente nos pongamos a trabajar todos los días en el estado de vigilia, como siempre yo les he dicho, con una actitud y aptitud abierta, flexible, optimista, sin dejar de lado esa felicidad que detone en nosotros, para que cuando estemos trabajando con nuestros estudiantes
la vibremos energética y cuánticamente, y que nuestros estudiantes, nuestros alumnos, nuestros compañeros, nuestros directivos nos vean con ese nivel de vibración alta que pueda atraer más a nuestros colegas, a nuestros estudiantes, a una posibilidad de unirnos en sincronía vibracional, porque somos capaces de activar nuestra glándula pineal, porque somos capaces de trabajar de manera integral, y entonces eso por inercia va a favorecer a la comunidad, va a favorecer al centro escolar, como lo está planteando este modelo educativo que estará en puerta, pero que podemos nosotros ya, sin esperar, empezarlo a trabajar durante este ciclo escolar 2022-2023, porque si lo hacemos, entonces se nos va a facilitar articular estos 7 formas transitorias hacia los campos formativos para que abonemos al trabajo de la comunidad de aprendizaje, ¿sí?, profesional en el caso nuestra, y a la comunidad de aprendizaje de nuestros estudiantes, con ambientes de aprendizaje más acordes al momento histórico que estamos viviendo actualmente, y con una epistemología diferente, con un paradigma bien posicionado en el de la complejidad, y con todas aquellas teorías que están allí dándole soporte fundamental a esta complejidad, como por ejemplo la teoría de la totalidad, la teoría de la integralidad, la teoría de las cuerdas, la teoría del caos, la teoría de redes, la teoría del sistema, etcétera, etcétera. Claro que el gran reto que vamos a tener, seguramente se están dando cuenta, es que van a decir, es que tenemos que estudiar mucho. No, 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 no. Vamos creando dentro de esta comunidad, dentro de ese centro escolar, todas aquellas iniciativas que desde hoy, mañana, esta semana, empiecen ya. No esperemos a que también la autoridad nos esté determinando el rumbo, la direccionalidad, por dónde irnos. Tengamos iniciativa también. Es una recomendación que yo les doy. Y bueno, finalmente, para poder afianzar esto y tener esa posibilidad y esa perspectiva muy próxima, ¿qué también recomendamos? Como lo dice en nuestras reuniones de consejo técnico y en esta primera fase, necesitamos urgentemente hacer un análisis de diagnóstico integral en nuestras escuelas, ¿sí? Debemos de reconocer que esta pauta que nos dan nuestras reuniones de consejo nos dan la oportunidad, como la misma guía nos lo determina, son flexibles. Entonces, tengamos esa forma de inquietud, de curiosidad y de buscar cómo poder hacer un verdadero diagnóstico integral en nuestra escuela, en donde ustedes como maestros, como docentes, como directivos, como supervisores, guiemos un trabajo colectivo de comunidad para que podamos entonces intervenir y hacer un plan de atención que me pueda permitir partir de esos aprendizajes prioritarios que dice en nuestra guía y que está ahorita en estos momentos trabajándose. Y para ello entonces necesitamos reconocer que hay que hacer un trabajo serio, sistemático, analítico, bien interpretado, en donde busquemos que de este plan de estudio que todavía está vigente, poder recuperar esos aprendizajes esperados para, a partir de los aprendizajes esperados y de esos ámbitos de participación que todavía tenemos, podríamos derivar de esos aprendizajes esperados todo ese sistema de conceptos que están interactuados en los contenidos de aprendizaje dentro de estos ámbitos y de estos aprendizajes esperados, y derivar de ello entonces unos indicadores que me puedan permitir sacar esos indicadores que me puedan valorar y medir esos aprendizajes que van a ser la apertura de esta nueva experiencia, ¿sí? Y que podemos tener resultados muy interesantes en nuestro centro escolar
y que a partir de allí, con toda la intervención y los aportes entre todos, poder descubrir, por ejemplo, bueno, no descubrir, sino más bien ponernos de acuerdo, por ejemplo, si nos queda muy claro los indicadores que vamos a medir y a valorar para nuestro diagnóstico con una metodología FODA, por ejemplo, pues vale, va, podemos hacerlo. A lo mejor alguien dice, pues podemos desde el punto de vista valorar, hacer narrativas, hago una narrativa de mi grupo, es un ejemplo, y con preguntas guías puedo orientar mi narrativa y poderla compartir con mi colega que va a darle secuencia o va a trabajar consecutivamente con mi grupo en el grado subsecuente. De esa manera es un ejemplo que ponemos. Si también me permite ese indicador medible o valorar, diseñar una lista de cotejo, pues vamos haciendo la lista de cotejo. Si me permite hacer una lista de cotejo, pero también una rúbrica, pues vamos a hacer la rúbrica, por ejemplo, ¿no? Que la lista de cotejo, la rúbrica no me da para este indicador para medir, y que ahora voy a valorar este aspecto, esta característica, este ámbito, este factor o esta situación, pues puedo tomar en cuenta la observación, ¿sí? El diario, un diario, si es posible, no sé, al tiempo que tenemos, pero lo más básico, quiero pensar que todos seguramente van a coincidir conmigo, para poder sacar un diagnóstico pronto, de apertura, al inicio de este ciclo escolar 2022-2023, está la lista de cotejo, ¿sí? Está la rúbrica, ¿sí? Está la narrativa, bueno, por poner ejemplos, ¿no? Y bueno, eso entonces, entre todos, si todos interactuamos y abonamos a la comunidad sin todavía trabajar el modelo educativo, nos estaremos preparando poco a poco para asumir estos grandes retos que vamos a tener. Y bueno, si todo sale bien con esta parte como ejemplo que pongo, entonces seguramente se van a dar cuenta que vamos a poder llevar muy sistemáticamente un insumo empírico que me puede permitir reorientar nuestro programa escolar de mejora continua. Y de esa manera entonces tendremos nuestras metas, nuestros objetivos muy claros en cada una de las dimensiones que tiene nuestro programa escolar de mejora continua, y con el acompañamiento, la guía, que fíjense, esto es algo bien interesante, fíjense, y quiero compartirlo con ustedes. Se van a dar cuenta que todavía en este modelo que estamos teniendo con aprendizajes claves, le focalizan mucho al docente la participación en términos de que es el docente un facilitador del aprendizaje, ¿no? Y ahora no. El docente próximamente en el modelo educativo 2022 no va a ser el facilitador del aprendizaje, ¿sí? Será el guía de la comunidad que tendrá un cierto liderazgo, ¿sí? Con esa experiencia sociohistórica que tiene, con esa visión comunal, cultural, etcétera, ¿sí? Que le va a permitir tener un mejor acercamiento con los estudiantes para alcanzar ese tipo de aprendizajes que estamos pretendiendo esperar en términos mucho más conscientes, muchos más sensibles, mucho más históricos, y de esa manera podríamos nosotros abonar, ¿no? Entonces, finalmente, ante estos retos que tenemos con este fenómeno coyuntural previo al arranque en su totalidad del modelo educativo 2022, no me queda más que, por ejemplo, decirles a cada uno de ustedes que necesitamos, por ejemplo, hacer práctica integral de vida.
Y bueno, ¿qué es la práctica integral de vida que quisiera yo compartirles para efecto de que ustedes puedan tener una posibilidad de preparación personal? Con la experiencia que me ha dado la visión holística de la educación, quisiera decirles que no es posible que un profesor, que un docente solamente esté única y exclusivamente centrada su participación trabajando mucho la parte intelectual, la parte teórica, ¿sí? Necesitamos nosotros entender que necesita el docente dejar de lado la parte única y exclusivamente de lectura, de preparación permanente a través de los libros, etcétera, etcétera. Necesitamos ejercitarnos. El cuerpo reclama, nuestro cuerpo reclama ejercicio, nuestro cuerpo reclama vitalidad física, nuestro cuerpo reclama movimiento. Hagamos práctica física, caminemos, hagamos práctica meditativa que tanta falta hace, hagamos yoga, hagamos qigong, hagamos, pues no sé, ir al gimnasio si son maestros jóvenes y que todavía tienen la posibilidad de hacer grandes cosas. En lo particular ya no podemos hacer levantamiento de pesas ni nada de ello porque a nuestra edad ya no es posible. Pero hacer actividad física, deporte recreativo, etcétera, ayuda muchísimo. Y bueno, también necesitamos darle alimento al alma sana, obvio, cuidar todo aquello que vemos, dejar que nos dañe nuestras emociones cualquier situación que estemos expuestos. Ejemplo, no ver tanta televisión en términos de programas que no ayudan, que contaminan nuestra mente y luego estamos con el dilema que estamos papaloteando tanto en nuestra mente cosas que en el estado de vigilia nos dejan estar tranquilo, como lo comentábamos el día de hoy en nuestra sesión de trabajo de consejo técnico en la escuela donde soy director general. Y bueno, pues se trata entonces de dejar de lado eso que pueda dañar nuestras emociones. Buscar siempre esa sincronía, esa congruencia con el pensamiento, con la parte física, para que estemos riendo. La risa es muy buena, es una gran terapia, ¿sí? La capacidad de asombro, ¿sí? El hecho de abrazarnos, no solamente en términos físicos con hipocresía, ¿no? Cuando damos un apretón de manos, un abrazo con un ser querido, con un amigo, un compañero, una compañera, una pareja, etcétera, necesitamos siempre y en cada momento activar la glándula pineal en nuestro cerebro y hacerlo con ese amor incondicional que me permite de alguna manera transitar en ese estado de conciencia para que esa vibración se sienta y ayude. Porque si nosotros nos preparamos en esta práctica integral de vida, entonces vamos a ser personas muy saludables y vamos a prepararnos en esos tres niveles importantes de estas tres áreas de conocimiento, tres ojos de conocimiento, como lo dice King Wilber. Y en ese sentido, entonces, cuando tengamos a bien estar en este ciclo escolar trabajando en nuestros centros escolares, con nuestros colegas, con nuestros estudiantes, con nuestros directivos, vamos a estar muy bien y se va a notar. Vamos a vibrar muy alto, ¿sí? Y vamos a estar en sincronía con la vibración que tiene nuestro planeta Tierra, ¿no? Y si nuestro planeta Tierra tiene vibraciones altas a 432 Hz, entonces nuestro cuerpo, nuestra materia, favorecerá de igual manera proporcionalmente a esa vibración y estaremos muy bien. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en sincronía con nuestro planeta, en sincronía con la naturaleza, en sincronía con la comunidad, ¿sí?
con la sociedad y con las personas. Y entonces vamos a hacer siempre actos, acciones buenas, en donde siempre va a favorecer ante todo el altruismo, por ejemplo, ser personas altruistas, ¿sí? Ser personas compasivas, ser personas que trabajan el diálogo holista de manera permanente, de manera transversal, ¿sí? Donde van a ser personas que van a estar tratando siempre de estar en estadios y niveles de conciencia de segundo grado, como lo platicábamos el día de hoy también, y bueno, eso de alguna forma estaremos en condiciones de estarnos preparando cada vez de mejor manera. Bueno, les voy a dejar entonces hasta aquí mi participación para charlar con ustedes si tienen algunas inquietudes y poder dar respuesta a ellas. De mi parte sería todo, Diana, es Quantum. Muchas gracias, doctor. Como siempre, muy interesante escucharlo. Fíjese que ya en algún momento les había platicado, si es la primera vez que te estás conectando, te compartimos con el doctor Fernando, que esta es la conferencia número 72 que transmitimos en PSG Educación. Y a lo largo de todo este recorrido se han ido sumando diferentes colaboradores que nos van enriqueciendo y algunos en torno a estas ideas que el doctor Fer nos comparte en cuanto a esta cuestión del todo del ser humano. Hay una teoría, doctor, de los biorritmos que a través precisamente de nuestras emociones, nuestro estado físico y que con cálculos matemáticos, bueno, ellos dicen que incluso hasta se pueden predecir ciertas situaciones y hay algunas pues que a lo mejor no son tan científicas, ¿no? Que son como pues a veces hasta lógicas lo que podemos esperar a través de lo que nosotros vamos construyendo con nuestra vida y nuestro cuerpo a lo largo del tiempo, pero ya en algún otro momento, usted me recuerda mucho a una persona que quiero, que es el doctor Jorge Reyes Zárate, que fue mi director, y precisamente él nos hablaba mucho de esta parte de estar en armonía en todos los aspectos de nuestra vida. A veces nos descuidamos y obviamente si alguna de estas de estos elementos no está bien, pues no podemos fluir. A lo mejor estamos muy enfocados en lo académico. A mí me pasó que en un momento me enfoqué mucho en lo académico, en estudiar, subí de peso, me enfermé, me contracturé, yo fui a que me tomaran unas radiografías porque yo dije, no, pues estoy muy mal de mi espalda y era estrés. Y simplemente ahora con ejercicio, pues todo eso ha ido mejorando mucho y es cuando perdemos una parte y sin lugar a dudas eso va influyendo en el trabajo, en nuestro carácter, cuando llegamos al aula con nuestros compañeros, no estamos de humor con nuestra familia y es así como que una bola de nieve que se va haciendo más grande, más grande, más grande cuando no logramos tener ese equilibrio. Fíjate que tienes razón, Diana. Derivado de tu comentario podemos aunar que si nosotros nos cuidamos, por ejemplo, en escuchar música que tenga ritmo, que tenga decibeles, ¿sí? Que tenga armonía y que esa música penetre en el cerebro medio, será mucho más fácil concentrarnos, poner mayor atención, esa atención plena que nos lleva hacia la capacidad perceptiva y contemplativa que muchas veces nos cuesta mucho trabajo a nosotros los docentes trabajarla con nuestros estudiantes. Y una de las situaciones que yo siempre he tratado de compartir y de siempre pedirles a mis alumnos y a mis colegas y a las personas que están cerca de mí que hagamos práctica meditativa. ¿Sí? No, yo no estoy de acuerdo en el mindfulness como parte en su origen occidental. Más bien me voy más por la parte meditativa, por la parte de la atención plena que trabaja la parte oriental, en donde se prioriza más allí la parte de la filosofía y la religión, ya que el mindfulness favorece más la tecnología, ¿no? Y la ciencia. Pero si fusionamos ambos de manera integral, entonces podemos sacarle provecho, porque medir los niveles de cortisol, ¿sí? El estrés que traemos en nuestras vidas cotidianas, tanto maestros como alumnos,
¿sí? Nos vamos a dar cuenta que esa práctica meditativa, esa atención plena, cuando la hacemos de manera consciente y bien, y se hace hábito, entonces vamos a estar siempre en armonía y en equilibrio, y nuestro sistema inmunológico siempre va a estar en un potencial de hidrógeno de 7. Y eso va a favorecer nuestra salud física, mental y emocional, y entonces vamos a ser personas mucho más resilientes y nos vamos a cuidar mucho más para enfrentar problemas como el COVID-19, ¿no? Es decir, no nos vamos a enfermar tan fácil, porque vamos a crear anticuerpos y podemos estar mucho más tranquilos y más seguros en mi centro, en mi yo superior. Y es parte de regalarnos ese tiempo, que en el día a día, en todas las actividades que tenemos, estamos eh, muy carrereados tal vez, pero es regalarnos y hacernos el tiempo, porque eso influye en otro punto muy interesante, el trabajo colaborativo. Eh, como seres humanos tenemos una historia y esa historia de pronto choca con la historia de otra persona, y en los centros de trabajo es muy común la parte de que de pronto no todos están como en la misma sintonía, y eso perjudica este trabajo colaborativo tanto para el aprendizaje como también para el generar proyectos importantes dentro del centro educativo de la comunidad, con la comunidad escolar. Y también esto es muy interesante, ¿no? Estamos bien nosotros, obviamente todo eso lo vamos a cargar a las personas con las que convivimos. ¿Y quiénes son? Pues los con los que trabajamos, porque a veces convivimos más con ellos que incluso con las personas con las que vivimos. Entonces es también otra de las partes que se me hace muy interesante lo que nos platica esta exigencia de ver ya el trabajo no aislado en el aula, sino como parte de una comunidad. Sí, 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 es necesario. Ya no podemos permitirnos seguir teniendo esas visiones intelectualistas. Necesitamos ser muy humildes, compartir, compartir nuestra experiencia y abonar al colectivo, a la comunidad, lo poco o mucho que tenemos. Y yo digo mucho, mucho, mucho. El maestro tiene mucha experiencia, la verdad. Solamente hace falta darnos cuenta de que la poseemos, de creérnosla para poder crear muchas cosas en el salón de clases, en nuestras reuniones de consejo técnico y en cualquier área o ámbito de participación dentro o fuera de la escuela. Y un ejemplo claro de colaboración para el aprendizaje, pues es usted, doctor, que siempre es muy generoso en compartirnos estos conocimientos. Hay mucha gente conectada. Nuri Solorio le saluda, al igual que Ignacio Morales, te agradecemos mucho tus comentarios. Sandra Bravo, Alejandra Velázquez, Angélica Carrasco desde Zamora, el doctor Fernando Zavala Espinosa, que nos envía un saludo a todos. Yadira Mont, ¿sí me escucha bien? Sí, 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 se escucha bien. El sonido. Ana Belén Maciel, Cecilia Hernández, que le da mucho gusto escucharlo nuevamente. Gabriela Barajas, Ana Berta Aguirre, también Antonio Bautista desde Chapulhuacán, Hidalgo, te saludamos con aprecio. Gustavo Bravo, Dalila Guzmán Bravo, Gabriela Trinidad desde Champotón, Campeche, Ani Torres, el doctor Paco, tenemos una conferencia muy interesante del doctor Paco acerca de la payasística en educación, los invitamos a verla, y él nos da un consejo: sonrían a la vida. Así es, porque no siempre la vida nos presenta cosas muy agradables, doctor, pero siempre hay que ver un lado positivo, un lado de aprendizaje. Sí, 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 de acuerdo. Jacqueline Díaz, bueno, les agradecemos por compartir este video. Dani Ramírez, Estela Ayala, José García, Ana Aguilar, Martina Olivos, Aldair Durán, María Islas, Daniela Hernández, les agradecemos a todos por sus saludos, también a Edgar Edmundo desde Champotón, Campeche. Si ustedes están interesados en colaborar con una conferencia sobre un tema donde ustedes sean expertos o algo que nos quieran compartir de sus investigaciones,
investigaciones, de su experiencia de vida, de su experiencia profesional. Les hemos compartido un enlace donde nos pueden dejar sus datos. Además, les vamos a hacer llegar una constancia de participación y una de las preguntas es si desean participar y sumarse a PSG como colaboradores. Yesenia García, Benjamín Estrella, también te saludamos con aprecio. Teresita Arreola, Roselena Pardo, Alejandra Delgado desde Morelia. Muchas les agradecemos por estar compartiendo. Saludos, doctor Fernando desde Tamazunchale, eso, San Luis Potosí. Ya me trabé. Marisela Domínguez, qué gusto escucharlo. Cristina Santana, Reina Lo Vázquez, María de los Ángeles Ursúa, Diana Morelos, Selma Azair, José García Ledesma, Telma Padilla, María de la Luz Aguilar. Igualmente, si tienen algún comentario, Adela Naranjo, alguna pregunta, Vero Lozano, Almanélida Solorio, Patricia Anguiano, Adrián Guzmán, María de Jesús López, que los saluda desde Huajuapan de León, Oaxaca. Y también a José Luis Romero Callejas, quien agradece la invitación que seguramente usted le hizo, doctor Liney Barajas, Alma Torres desde Michoacán, Sara Reyes desde Iguala Guerrero, Ivonne, Laura Lozano, Cintia Fabiola Torres Barrios, así como Claudia Barajas, a quien le da mucho gusto escucharlo, y también le agradece por compartir su análisis con esta comunidad académica. Nancy Hernández, como les comenté, también ya les publicamos el enlace. Neri Helen, Lucía Solano, Ronald Vladimir Ramos, excelente la explicación para estar actualizados, más motivados y preparados, sobre todo, ¿verdad? Que es lo que también nos interesa. Y tenemos muchos otros comentarios. Juan Santiago Hernández, quien también nos saluda de UPN Morelia, y también tenemos una conferencia del doctor Juan Santiago. Excelente tema desde una mirada holística. Nadia Salinas, así es, dar resultados en lo positivo y con la disponibilidad, energía positiva y asertiva. Saludos, doctor. Flora Londra, gracias por compartir. Rebeca Chora, muchas gracias, doctor, excelente ponencia. Una pregunta, ¿tienen contemplada alguna capacitación en el ámbito de habilidades socioemocionales para docentes y padres de familia? Les recordamos que el doctor es director general del Instituto Juan Amos Comenia. Sí, claro. Tenemos algunos diplomados que he dado que tienen que ver con eso de las emociones. Entonces esperen muy pronto seguramente la invitación que les haré llegar. Y bueno, si tengo otra nueva oportunidad de estar aquí con ustedes, Diana, hablaremos sobre esas habilidades socioemocionales que son parte fundamental dentro de la inteligencia emocional que plantea Goleman, ¿sí? Y que nosotros desde la perspectiva holística integral, esas habilidades socioemocionales las apropiamos y las trabajamos sintagmáticamente en la inteligencia espiritual para estar más en un estadio de conciencia que nos pueda permitir trabajarlas con mayor facilidad, comprensión, entendimiento a la hora de estar con nuestros estudiantes o simplemente con nosotros mismos, ¿no? Y eso ayudaría muchísimo en la práctica docente, porque las habilidades socioemocionales, cuando las trabajamos transversalmente, son una maravilla en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Claro que sí, doctor, nos ponemos de acuerdo y programamos esa plática, que también a mí me encanta el tema. Reina Lo Vázquez, gracias por seguir motivándome, doctor Fernando, siempre muy interesante su ponencia. Arazafa, excelente visión holística desde el modelo 2022, muchas felicidades. Pilares importantísimos, dice Rebeca Chora.
María de los Ángeles Arzúa, muchas gracias por esta charla tan importante y sobre todo darnos una idea de lo que se requiere en este nuevo modelo 2022. Ros Bejarano, gracias y sobre todo por inspirar. Ana Lilia Guerrero Delgado, saludos, un gusto escucharlo. Johnny Artes, a mí no me llegó el código, ahorita lo volvemos a publicar, está en los comentarios si nos estás viendo en YouTube o en Facebook, ahí lo puedes ver, pero lo volvemos a publicar. Judith nos comenta, las emociones es lo primero que experimentamos cuando iniciamos desde preescolar hasta el máximo grado. Saludos desde Tuxtepec, Oaxaca. María Guadalupe Basaldo Naranjo, secundaria 7 de Morelia. Sandra Bravo también, que es un placer escucharlo. Sara Reyes, según lo que usted dice, desde el modelo lista se trata de adecuarse al proyecto de la nueva escuela mexicana, sin cuestionar incluso sus incongruencias e inconsistencias, como por ejemplo, vamos a ver, Sara, aquí está, por ejemplo, sugerir pensamiento crítico y solicitar compromiso incondicional es contradictorio. ¿Qué le contestaría, Sara? Aquí nos pone otro que considera contradictorio. Otro es la descalificación a las asignaturas, olvidando que son partes de una construcción histórico, social y cultural. Sí, efectivamente, la maestra Sarita pone sobre la mesa un tema muy importante y muy interesante. El pensamiento crítico. Cuando yo hablé de la epistemología del sur, maestra Sarita, efectivamente el modelo educativo 2022 lo va a traer como eje fundamental en el desarrollo de los 4 campos formativos de manera transversal. Es decir, no podemos estar trabajando en comunidad, ¿sí?, de aprendizaje si el pensamiento crítico no se está formando y se está desarrollando. En el caso de nosotros los profesores, va a ser una herramienta de pensamiento muy importante, que tengamos ese pensamiento crítico, ¿sí?, pero un pensamiento crítico de un segundo orden que nos pueda favorecer muchísimo la comprensión de todo lo que está pasando en este mundo contemporáneo y de esa manera poder salir adelante ante cualquier situación o dilema que se nos enfrente a nosotros los profesores, como es el caso ahorita. Y finalmente, durante todo el modelo educativo 2022, el pensamiento crítico va a estar presente. Qué bueno por ello, la verdad. Y por otro, no me acuerdo la parte final, Diana, pero quiero pensar que, quiero ver que la maestra Sarita tiene una idea muy clara de que no podemos dejar de lado las disciplinas, los programas de estudio. Es algo bien importante, porque la construcción social o sociohistórica, ¿sí?, tiene que reconocer todo ese desarrollo, ¿sí?, que se ha creado en términos del conocimiento. Sería de mi parte una falta de respeto el no reconocimiento si no lo digo. Evidentemente, si estamos hablando de esa visión holística integral, de ese pensamiento crítico, habrá de reconocer que cuando hablamos de la comunidad, cuando hablamos de la totalidad, cuando hablamos de la integralidad, estamos hablando de transdisciplina. ¿Estamos de acuerdo? Y si hablamos de transdisciplina, entonces, como ende, derivativamente está la interdisciplina y la disciplina, ¿sí?, que están interactuando, ¿sí?, como un todo y como una parte en el todo, ¿no? Entonces eso es bien interesante, no perderlo de vista, como lo dice la maestra Sarita. Sí, y también comenta esta parte que en su lugar se sugieren otros nombres para designar la enseñanza de la lengua materna. Espero muestren los contenidos y ahora lo designan con el nombre difuso de lenguajes. Sí. Ella también... Sí, tienes razón, perdón. Sí, nos comenta que la meditación no debe contraponerse a nuestro pensamiento crítico. Como usted dice, suma la construcción integral de los sujetos y no resta la posibilidad de aportar mejores perspectivas. Y tiene toda la razón. De hecho, hasta al contrario, ¿verdad, doctor? Contribuye a esta parte del pensar crítico. Así es. Totalmente de acuerdo con la maestra Sarita. Gracias, maestra Sarita, por
esos aportes interesantes. También por aquí tenemos otros comentarios de Judith, este ya lo habíamos leído, que me moví un poquito para checar los comentarios de la maestra Sarita. Cari Santos, te saludamos. Juan Quintero, Joanis Artes, así nos apareces. Ah, aquí está tu nombre. Juan Herrera Tinoco, te saludamos también. Cristina Santana, Sara, bueno, aquí está el otro de la maestra, Juan Quintero, Neftalí Leal, que también estará con nosotros el día 31, si no más recuerdo. Por aquí estaremos también pendientes de esta participación. Alejandra Velázquez, gracias